Hay historias que hablan de éxito y hay historias que hablan de lo que cuesta sostenerlo. La de Janko Tipsarevic pertenece a la segunda categoría, porque esta no es la historia de alguien que no llegó, es la historia de alguien que llegó y descubrió que alcanzar la cima no siempre significa estar preparado para vivir en ella. Janko Tipsarevic nació el 22 de junio de 1984 en Belgrado, la por entonces Yugoslavia. Su infancia estuvo marcada por un contexto social complejo, por un país en transformación y por una cultura donde el deporte funcionaba también como vía de escape. Desde muy joven destacó como uno de los talentos más brillantes de Serbia, por entonces Yugoslavia, inteligente dentro y fuera de la pista. Lector voraz. Me acuerdo de una imagen de él jugando, ya como profesional, en un intercambio de pista, sentado en el banquillo, leyendo un libro. Había una teoría, incluso una leyenda, mejor dicho, que decía que estaba sacando la carrera de psicología y que estudiaba incluso en los cambios de lado. Tenía inquietudes poco habituales en el circuito. Tipsarevic nunca encajó del todo en el molde clásico del tenista profesional. Durante su etapa junior fue considerado uno de los jugadores más prometedores de su generación, no solo por resultados, sino por su comprensión táctica del juego. Sin embargo, el salto al profesional fue irregular. Años de derrotas, años de frustración y años de dudas. En más de una ocasión, el propio Tipsarevic reconoció que estuvo cerca de abandonar el tenis antes de consolidarse. Y es que, incluso en alguna entrevista dijo que hubo momentos en los que no veía sentido a seguir jugando. Sentía que el esfuerzo no se traducía en nada. Durante mucho tiempo, Tipsarevic fue un jugador atrapado entre dos mundos, demasiado bueno para desaparecer, pero demasiado inestable para asentarse. Todo cambió a partir de 2010. Y es que ese año, ya con 26 años, alcanzó por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam. Fue en el US Open. Y no era un joven prodigio, era un jugador tardío. Ese detalle es clave. A partir de ahí, su carrera dio un giro radical. Entró en el top 20 del ranking ATP. Ganó títulos, venció a jugadores de élite y se convirtió en una pieza fundamental del equipo serbio de Copa Davis. Y es que en 2010, Serbia ganó la Copa Davis y Tipsarevic fue uno de sus pilares. Pero mientras desde fuera se veía éxito, por dentro comenzaba otro tipo de batalla. En múltiples entrevistas, Tipsarevic ha hablado con una honestidad poco común sobre el coste mental del alto rendimiento. Llegó a decir: el tenis profesional no es un deporte, es un estilo de vida extremadamente solitario. Con el paso del tiempo, las lesiones empezaron a aparecer, problemas en el talón, inflamaciones crónicas, dolor constante. Pero lo más difícil no fue el dolor físico, fue la obligación de vivir con él. En una reflexión posterior explicó que llegó a normalizar el dolor, que eso es peligroso, porque dejas de escuchar a tu cuerpo. A pesar de las molestias, Tipsarevic siguió compitiendo, siguió viajando y siguió jugando infiltrado. De esto ya hemos hablado en el canal. Porque cuando llegas, parar no parece una opción. En uno de sus testimonios más reveladores confesó: tenía miedo de parar, pensaba que si lo hacía, todo desaparecería. Y es que esa frase resume el núcleo de su historia. El éxito no le dio paz, le dio miedo a perderlo, como con tantos jugadores. Con el tiempo, el desgaste se hizo insostenible. Las lesiones se acumularon, el cuerpo empezó a fallar con mayor frecuencia, pero también la cabeza. Tipsarevic habló abiertamente de ansiedad, de agotamiento emocional y de una relación cada vez más tóxica con el tenis. Dijo: llegó un momento en el que entrenar era más duro que competir. Y finalmente, en 2017, Janko Tipsarevic anunció su retirada del tenis profesional. Pero no fue una retirada amarga, fue una liberación. Sobre ese momento explicó: no me retiré porque no pudiera jugar, me retiré porque no quería seguir viviendo así. Esto es lo que he hablado en el capítulo anterior. La ATP, el circuito, obliga a los jugadores a exigirte tanto que los quema, tanto física como mentalmente. Tras colgar la raqueta, Tipsarevic inició una nueva etapa. Empresario, director de torneo, figura influyente dentro del tenis serbio, incluso comenzó a dedicarse mucho más a su academia de tenis que ya tenía mientras era jugador profesional. Pero sobre todo, alguien dispuesto a hablar de lo que normalmente se esconde. En entrevistas recientes ha sido muy crítico con la cultura del sacrificio extremo.
Nos enseñan a soportar todo, dijo, pero nadie nos enseña a cuándo parar. Es que no puedo estar más de acuerdo con él. Su historia obliga a replantear el relato clásico del éxito, porque llegar no siempre es el final del camino. A veces es el inicio de un conflicto más profundo. Tipsarevic no fue una promesa rota, fue un éxito desgastado. Y quizás la lección más importante de su historia sea esta. No todo lo que se consigue merece mantenerse a cualquier precio. No todos los campeones están hechos para ser leyendas, como comentaba en otros capítulos, pero todos merecen poder vivir en paz con lo que fueron. Y Janko Tipsarevic, después de todo esto, eligió eso.